Bien, buenas tardes de nuevo a todas y todos. Tuvimos una falla técnica con la transmisión, por lo cual tenemos que reiniciarla de nuevo. Y entonces estamos aquí otra vez para retomar la plática del día de hoy, dentro del ciclo de conferencias de respuestas ciudadanas, empresariales y estatales ante la pandemia del COVID-19. Dicho ciclo está organizado por el Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco. Yo soy profesor de ahí, mi nombre es Carlos Juan Muñiz Rodríguez, y el día de hoy nos acompaña el doctor Jaime Ramírez Faundes. Es decir, que él ha sido jefe de dicha área, fue encargado de coordinar el doctorado y la maestría en estudios regionales en la UAM Azcapotzalco, fue consejero académico, y entre otras múltiples funciones académicas y administrativas que ha cumplido en sus ya 38 años como profesor investigador del Departamento de Administración. He de decir también que fue uno de los profesores que coordinó, junto con el doctor Arturo Pacheco, el trabajo para la aprobación y el inicio del doctorado en intervención en las organizaciones en la UAM Azcapotzalco. De hecho, dicho doctorado acaba de iniciar cursos, está ingresando a la primera generación, y bueno, ese es un trabajo arduo que también el doctor encabezó. Sin más que decir, le doy la palabra al doctor. Él nos va a impartir la conferencia intitulada El Estado que necesita la cuarta transformación. Bienvenido, doctor, y adelante, por favor. Muy buenas tardes, te agradezco la presentación. Y retomamos el hilo del discurso que ya habíamos iniciado, pero que fue interrumpido. Nosotros vamos a hablar sobre esta temática enunciada por el presentador desde un punto de vista teórico, privilegiando la exposición de ciertas reflexiones y conceptos básicos para comprender, bueno, qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando con respecto al Estado. Este nuevo Estado-nación, extremadamente debilitado, tanto por las políticas neoliberales como por las modalidades de inserción que el Estado mexicano tuvo al introducirse a las redes y flujos de la globalización. Este fenómeno de debilitamiento del Estado-nación es general. No es particular de un solo país o de un grupo de países. Se entiende incluso para algunos autores como la superación de una de las modalidades históricas que asume el Estado en este capitalismo planetario. Esta superación de una modalidad histórica que se expresa en una situación de decadencia del mismo, ningún acto de voluntad política podría revertir. Sin embargo, a partir de la crisis recurrente del capitalismo, en la última decenio, el Estado-nación vuelve a adquirir importancia y connotación. Y quizás sea porque el Estado-nación, a pesar de su debilitamiento, es el único espacio en donde todavía muchos actores sociales
pueden influir sobre los acontecimientos que los involucran y afectan. En otra dimensión, en otro espacio, los actores individuales y colectivos no tienen ninguna posibilidad de influencia. Entonces decía, la crisis obliga a recuperar el rol protagónico del Estado. O sea, todas estas disfunciones del sistema capitalista, que es una de las tareas históricas del Estado, que asume el Estado de recuperar y mantener los equilibrios, ¿no? De un proceso económico en permanente transformación. Pero el Estado también no solo representa esta instancia necesaria de regulación, sino también actúa de manera central en todos los espacios de la esfera sociocultural, en donde los individuos y las clases sociales, ¿no?, construyen y reconstruyen sus identidades y dan sentido de pertenencia. Bien, el Estado resurge ante las demandas por Estado, hechas por una buena parte de la sociedad, en todo el mundo. Pero las demandas no son solamente para recuperar los equilibrios perdidos en las crisis recurrentes del sistema, sino que también enfrenta procesos de larga duración y de amplias consecuencias, como son en la esfera económica la redefinición de los roles productivos, roles y funciones productivas, a partir primero de un cambio en el proceso de acumulación, a partir de el aceleramiento de la dinámica, ¿no?, de desarrollo de la tecnociencia, y a partir del redespliegue y relocalización de las funciones productivas a escala planetaria. Otro proceso muy importante de larga duración también está presente en la esfera política. Desaparece el Estado movilizador, el Estado interventor, y con él las formas organizativas de los distintos actores sociales que desde el mismo se potenciaron: sindicatos, partidos políticos y otras formas de organización de la acción colectiva. También hay procesos de larga duración que buscan la redefinición jurídico-administrativa del Estado. Todo esto también cabe al interior de una visión extrema que intenta conformar a las instituciones estatales
en los ámbitos nacionales solo y exclusivamente como entes complementarios y subordinados a organismos supranacionales. Repito, esa es una visión extrema, pero que está presente. El Estado, al igual que el conjunto de las actividades de la esfera social, es sometido en los últimos decenios a un proceso de transformación crítica. Llamo a este concepto, a todos esos cambios radicales, compulsivos, continuos, y que no tienen fecha de término, ni propósito claramente definido, obligando a los actores sociales involucrados a continuas modificaciones en sus prácticas sociales. Y también a un importante reacomodo de las fuerzas sociales y políticas y una persistente precariedad y fragilidad de las alianzas que ponen bajo cuestionamiento las funciones, fines y naturaleza misma del Estado-Nación. Así emerge y se consolida un nuevo relato. Se abandona la representación del interés general y, por el contrario, ¿no?, se busca focalizar, restringir su actividad. Lo anterior tiene consecuencias. Una de ellas es la pérdida de la capacidad de generar consenso y adquirir la legitimidad necesaria para continuar con las modalidades pacíficas de dominio. Entonces aparece el concepto de legitimidad restringida, que es muy importante. Por ello, es que aparece un discurso nuevo desde los 90 del siglo pasado, que se llamó la problemática de la gobernabilidad. Conceptualización que abarca los principales problemas sistémicos del aparato político, jurídico, administrativo, del cual establecimiento de consenso, generación y reproducción de la legitimidad, integración y cohesión social, control del territorio, unidad y soberanía, provisión de bienes públicos. Sin embargo, no es solo un nuevo relato, también se impone un nuevo modelo de Estado. Primero, se abandona la pretensión de revertir las causas de la exclusión y la desigualdad. Es un problema irresoluble y si él alguna vez tuviese solución, lo tendría que resolver el mercado y la acción individual, el empeño individual. Se diseñan nuevos mecanismos y modalidades de intervención estatal. Se observa y mide la desigualdad con metodología cada vez más rigurosa, pero no más precisa. Si no, veamos lo que es Coneval.
el organismo independiente autónomo que hoy en México mide la pobreza. ¿No? Hay grandes avances en las metodologías, pero ningún avance en romper las tendencias y las causas que originan y posibilitan la reproducción sistémica de la desigualdad. De aquí se darían nuevas tareas para la administración gubernamental. Se trata de generar una capacidad de conducir un proceso peculiar de mantenimiento de ciertos equilibrios mínimos y parciales, que no tienen pretensión de durabilidad. Se privilegia la coyuntura. Y por ello, este corrosivo proceso de fragmentación de la sociedad y del Estado no se detiene. Inclusive se acelera. Se procura movilizar y controlar fuerzas sociales separadas y segmentadas. Por ello, la oferta estatal se presenta necesariamente de manera focalizada. Atiende por separado a cada grupo y en función de las distintas capacidades que dichos grupos poseen para movilizar recursos de poder, ¿no?, que obliguen a satisfacer sus demandas y que provoquen una puntual acción estatal. Así se van construyendo soluciones transitorias y particularizadas. De ahí también que las formas de asegurar el consenso y la legitimidad han variado radicalmente. Cambian propósito y modalidades de la gestión estatal, ya que no se pretende alcanzar la estabilidad y el orden social a través de la integración lineal de los conflictos y sus respectivos procesamientos por un aparato altamente centralizado y jerarquizado, como era anteriormente. La racionalización de la vida social, tanto respecto del objetivo administrativo para asegurar el orden y la estabilidad, como en relación a las sucesivas y constantes reformas administrativas, exige la adopción de nuevos dispositivos y nuevas prácticas de gestión. Entonces tenemos un Estado nacional complementario y subordinado a los poderes globalizadores, que reproduce la heterogeneidad y la alta segmentación, subordinado y adaptado a la, entre comillas, reinserción competitiva en las redes y flujos globalizadores. Y por ello, no hay ninguna intención ni propósito de evitar, de revertir la fragmentación. Cada unidad, esto se inmediatamente refleja en las unidades institucionales gubernamentales. Cada una de ellas responde con sus propios medios, cambiando la organización del trabajo mediante una multiplicidad de medidas parciales o locales. Es la época de una compulsiva innovación en la gestión y prácticas gubernamentales. Aquí hay muchos entes educativos que se hicieron millonarios
dando asesorías, ¿no? E introduciendo la nueva gestión gubernamental, ¿no? Los cuales, como efecto no planeado, ¿no? Se van articulando entre sí mediante pruebas de ensayo y error. A esto se le denominó nueva estructura organizacional, cuya virtud principal sería la flexibilidad. Hay una flexibilidad endógena que se logra mediante una profunda reorganización de los procesos de trabajo, de sus dispositivos y prácticas. Aparecen modalidades tales como la polivalencia, autocontrol, autonomía, desconcentración, transparencia. Todo ello propicia al desmantelamiento de las unidades y servicios públicos y la generalización de la subcontratación. Esto es muy importante porque está de moda una nueva ley sobre la subcontratación y se ha privilegiado el foco sobre las distintas empresas que han usufructuado de mala manera de esta modalidad, pero la subcontratación también inicia en el Estado. Esto es muy importante y todavía persiste, ¿eh? No solamente otorgando a terceros, ¿no?, la realización de actividades anteriormente exclusivas del Estado, sino que cambiando de manera notoria la composición misma del personal. Ya aparece este gran número de gente a contrata, a honorarios, que una de las formas de mayor perfidia, de mayor maldad, ¿no?, de mayor ilusión de los derechos conquistados por los trabajadores. Todas las garantías y derechos laborales se pierden en esta contratación por honorarios, ¿no? Todo esto es la flexibilidad endógena. La flexibilidad externa supone la constitución de redes de colaboración horizontales entre diferentes instancias gubernamentales que cooperan y se reparten tareas y esferas de influencia y de acción, ¿no? Bien, como tercer punto paso ahora a la sustitución del aparato burocrático. El aparato burocrático altamente centralizado, características, por lo menos en México, del Estado movilizador e interventor, tiende a ser reemplazado por unidades dotadas con mayores niveles de autonomía y dimensionadas en relación a las demandas, a demandas específicas de acción estatal. Esto es, se movilizan recursos estatales en función de las capacidades estratégicas de los actores demandantes, así como de las necesidades coyunturales de legitimación de los actores políticos gubernamentales. Ya no se pretende por parte del Estado la exclusividad en la realización de tareas de intermediación social. La negociación y la resolución de conflictos se torna una tarea compartida entre distintas instancias gubernamentales, diferentes conjuntos territoriales y órdenes de gobierno
y o con organizaciones privadas. Esto explica el florecimiento de las llamadas ONG. Las ONG surgen ante el debilitamiento y el abandono de las tareas estatales, ¿no? Y pretenden, pues, compartir con el Estado todas estas tareas que son tan importantes de intermediación, ¿no?, en la búsqueda de resolución de los conflictos. La administración gubernamental por mucho tiempo, a la manera hegeliana, ha sido concebida como el centro imprescindible y privilegiado del conjunto de las mediaciones que articulan y otorgan sentido a la acción social. Esta es una tarea inherente al Estado, que justifica la existencia misma del Estado. De igual modo, se abandona la perspectiva weberiana, el Estado como mediación necesaria, basada en la validez de un estatuto legal y la competencia objetiva, fundada en reglas racionalmente creadas. También, pues, se abandona toda esta idea, ¿no?, o se pierde, debilita, esta disposición a la obediencia, a la autoridad, que actúa conforme a normas y que legitima el dominio y el accionar del servidor público, representante del interés general, que armoniza, integra y articula los intereses particulares. Crisis sistémica del capitalismo generan y renuevan demandas por una mayor acción estatal. Demandas que se habían diluido, perdido, por lo menos habían perdido capacidad de convocatoria social. En temas tales como redistribución de ingresos y desigualdad, la protección social, la salud, la vivienda y la seguridad ciudadana, además de la problemática ambiental y recientemente, como lo estamos viendo hoy, el enfrentamiento a la pandemia del COVID. O sea, si ustedes se dan cuenta, de manera natural, para la mayor parte de los ciudadanos, el responsable de la respuesta frente a la pandemia es el Estado. El Estado tuvo que enfrentar este problema de tal magnitud que todavía nadie puede hacer una previsión de cuándo va a terminar esto ante sucesivas olas, ¿no? Les digo una cosa, por ejemplo, en Chile, más del 30% de la población ya está vacunada, pero no disminuyen los contagios. Se han incrementado y a pesar de que en Chile ya llevan un año de confinamiento. Un año de confinamiento.
en muchos casos absoluto. No se puede salir a la calle. Sí. Entonces, a pesar de todo esto, pues, no podemos, por ello, predecir cuándo va a terminar esta pandemia. Entonces, pero el Estado, de manera natural, se apropia del rol principal de las tareas. Son instituciones públicas que enfrentan, que se tienen que recuperar. Fíjense que para recuperar las capacidades, en México, en todo el país, habían menos de 2.500 camas de urgencia. Ahora hay más de 12.000. Esto implica un esfuerzo monumental, porque no se trata solo de los equipos, de las instalaciones, se trata del personal médico, de enfermería y servicios auxiliares que requieren necesariamente tal esfuerzo. El Estado ha contratado a cerca de 70.000 nuevos funcionarios en el sector salud. Esta es una capacidad que no ha mostrado ningún gobierno en todo el continente. Esto es muy importante. Con todo y que México tiene alto índice de contagio y mortalidad. Bien, volviendo al discurso teórico. Decía que las sucesivas y recurrentes crisis sistémicas del capitalismo generan o renuevan demandas para una mayor acción estatal. Demandas que se habían diluido y perdido, o por lo menos no tenían capacidad de convocatoria, de movilización. En problemas tan graves como en la polución ambiental, en problemas tan graves como la desigualdad, en problemas tan graves como el valor del trabajo. Fíjense que en México, el salario mínimo en México es uno de los más bajos del planeta. Y con todos los aumentos que han tenido en este gobierno. A pesar de eso, las capacidades de movilización y de acción colectiva se debilitan de manera extraordinaria. Entonces, y esto también tiene que ver y se representa en lo que está presente en el debate social. ¿Quiénes son los que señalan las prioridades? ¿Quiénes son los que jerarquizan cada uno de los temas? ¿No? Que no solamente están presentes en el debate político, sino también académico. O sea, realmente toda esta enorme capacidad que hay en las universidades públicas de analítica y de reflexión. Una parte importante de esta capacidad no está enfocada a la discusión de los más grandes problemas nacionales. Y esto es muy importante, y esto se observa incluso
en prácticas, el Sistema Nacional de Investigadores, pues promovía cierto tipo de investigación y castigaba a otros. De acuerdo a un sistema de prioridades que autónoma y libremente, entre comillas, decidían las propias comunidades científicas. ¿No? O sea, no solo los actores colectivos pierden recursos de poder y capacidad de movilización, sino que el debate es restringido, enmarcado. Y por supuesto, el debate sobre el Estado. Y aunque la crisis obliga a una recuperación del Estado nacional, de la acción estatal, de nuevas modalidades de articulación de los actores sociales que propicien y dirijan esta recuperación del Estado. Se debe reconocer, primero, que todas estas reflexiones tienen que tener presente que estamos insertos en determinadas formas en los flujos y redes de la globalización. Y que no va a ser fácil salir de ello. Y por supuesto, todo intento de recuperación y renovación del Estado tiene que enfrentar y luchar con los centros supranacionales de poder y con los bloques de poder nacionales y sus coaliciones que están guardando solo sus intereses y que son los actores centrales en esta subordinación a las instancias supranacionales. Bien, después de hacer estas reflexiones que apuntan a una mejor descripción de la situación, una especie de diagnóstico cada vez más preciso, pasamos al cuarto tema, que es hacia una nueva comprensión de la crisis del Estado Nacional. Aquí avanzo dos hipótesis. La primera, una de las causas que provoca la progresiva disfuncionalidad sistémica presente en las instituciones estatales sería la preeminencia otorgada al cuidado y realización de intereses particularizados, representados por grupos económicos políticos, tanto nacionales como supranacionales, que capturan posiciones al interior del aparato, de un aparato estatal fragmentado y dotado de una legitimidad restringida. La segunda hipótesis es que el Estado recuperará su funcionalidad si logra el cumplimiento del contrato entre el príncipe y sus conciudadanos, que es el enunciado original que legitima el Estado, que legitima el ejercicio del poder.
El poder será o no legítimo dependiendo de cómo el gobernante protege y ayuda a realizar los intereses de sus conciudadanos. Esta disfuncionalidad, la realización de los intereses, que representan la voluntad general, el bien común, y que permitan la eficaz intermediación y articulación de los intereses privados, siempre subordinados al interés general. Todo ello es condición para asegurar la coherencia, eficacia y racionalidad de la función pública. A partir de estas dos hipótesis, yo introduzco una nueva perspectiva para la comprensión del Estado Nacional actualmente. Y a esta perspectiva teórica la denomino la neofeudalización del Estado Nacional. El feudo es un ámbito de poder arbitrario y sin límite, que ejerce el poder sobre los súbditos que no tienen a nadie a quienes recurrir por justicia. Esta temática del neofeudalismo evidencia e interpreta el proceso de debilitamiento y erosión del Estado, tanto de sus instituciones como de sus autoridades, y el desencadenamiento de los intereses privados que ejercen un dominio brutal y opresivo. Esta categoría, neofeudalización, alude a una aparente emergencia de una forma de organización política basada sobre una soberanía múltiple, en parte sobrepuesta, en parte condividida o incluso como una competencia recíproca. Se trataría de una soberanía acéfala con un sistema de dominación con múltiples instancias y niveles, cada uno con su cuota de poder y sus recursos. La generalizada percepción de pérdida de eficacia del Estado a partir de sus desmembramientos que sufren sus instituciones, ¿no? Nosotros allí buscamos por qué pierde racionalidad de la función pública. Esta imagen del neofeudalismo permite también construir una imagen que nos dirige hacia una mejor comprensión de las causas y fines de este progresivo vaciamiento de las instituciones públicas. La captura de posiciones al interior de las instituciones públicas que permite reorientarlas para una mejor protección de intereses particularizados, abandonando los fundamentos que contribuyen y posibilitan la legitimidad de la acción estatal. Entonces, de aquí paso al interior de la construcción de esta nueva perspectiva teórica para el tratamiento de este fenómeno universal que es el debilitamiento del Estado Nacional. Recupero la categoría también de soberanía, ¿no? Y recordando que la primera noción de soberanía se presenta como un ejercicio de poder supeditado a un pacto entre el príncipe y sus conciudadanos,
Bodin, por su parte, señala la necesidad que existe en toda comunidad política o Estado para determinar un cuerpo soberano cuyos poderes son reconocidos por la comunidad sobre las bases legítimas y que constituye las bases legítimas y legales de la autoridad. Para Hobbes, la persona de la mancomunidad, persona ficta que contiene una única relación de autoridad y poder político, la cual se genera a partir de la voluntad de los individuos de suspender sus derechos para generar y mantener formas de autogobierno, ¿no? Olvidando, perdón, formas de autogobierno y trasladar este poder a una sola y todopoderosa autoridad, condición de un gobierno político eficaz, capaz de asegurar la convivencia pacífica. Rousseau, por su parte, ¿no?, cuando habla de soberanía, subraya, ¿no?, la autorización y promulgación, la creación y promulgación de las leyes de acuerdo a las normas y reglamentos del bien común. De ahí la capacidad de articular la dirección suprema de la voluntad general. Como ven, pues, todo esto que puede aparecer como solo palabrería. El Estado, si no representa el bien común, la voluntad general, si no es el principal articulador de las demandas sociales, negociador de conflictos, etcétera, etcétera, no tiene sentido su existencia, no se valida su existencia. Y esto tiene hoy vigencia, lo cual nos permite llegar a ciertas conclusiones preliminares que vamos a avanzar al finalizar nuestra exposición, ¿no? Bien, recuperar el Estado significa superar el relato e imagen de un Estado nacional suplantado por la racionalidad económica empresarial, conjuntamente con los dispositivos y prácticas de gestión, que son impuestos como únicos paradigmas del quehacer eficiente. Y bajo el pretexto de evadir los trámites ritualizados y burocráticos, con ello también se eluden el conjunto de estructuras y categorías jurídico-administrativas que fundan las instituciones y sostienen las decisiones de autoridad que históricamente se han fundado en la realización del interés general. Y esto trae, pues, pone a la luz, a mi entender, lo que está pasando, por ejemplo, con esta apresurada e interesada acción del Poder Judicial, que declara la inconstitucionalidad de la ley energética. Fíjense esto, la única racionalidad, en mi exposición, he querido resaltar esto, la única racionalidad, lo que justifica la existencia del Estado, sería la racionalidad económica empresarial.
y que las formas del quehacer eficiente que aseguran eficacia de la acción del gobierno son los dispositivos y prácticas de la gestión empresarial, que se traspasan sin mediaciones del ámbito empresarial al ámbito gubernamental. Entonces, vean ustedes en la justificación de sus sentencias los conceptos de competencia, competitividad a nivel global, a escala global, seguridad de la inversión, eficiencia. Los costos son más bajos en la acción empresarial que en la acción pública. No, o sea, este par de jueces venales no inventan nada, que se apresuraron a dar amparo, uno de ellos al día siguiente de que se promulga la ley. Entonces, cuando yo digo, hay intereses particularizados que a través de sus representantes capturan posiciones al interior del aparato estatal y lo reorientan, cambian su sentido y función. Están allí para representar y cuidar la realización de estos intereses particularizados. Por eso, toda esta moda de la autonomía con respecto al Estado. Porque el organismo autónomo a plenitud se realiza esta racionalidad económica empresarial. Los organismos autónomos, especialmente los reguladores de la competencia, en fin, todo eso, incluso de la transparencia, están construyen, otorgan sentido a su acción en esta pretendida racionalidad, en esta modalidad del quehacer eficiente. ¿No? Y con ello, argumentando que hay que salirse de todos estos trámites ritualizados y burocráticos administrativas del Estado, vamos a espacios autónomos, donde no existan normas sino las que se subordinan a este tipo de racionalidad. Pero no olvidemos nunca que todo este conjunto de instituciones y categorías jurídicas administrativas son las que históricamente han garantizado la realización del interés general. Entonces, por ello tenemos una institucionalidad que vive una permanente situación de desequilibrio, que se reproduce frente al debilitamiento de los actores colectivos propios del Estado movilizador, desdibujados y con menores capacidades para desplegar la acción colectiva de sus representados, sindicatos, partidos políticos, especialmente. También tenemos esta crisis, esta inestabilidad, que se enfrenta con un Estado cada vez con menores recursos para reconstruir
las condiciones del equilibrio político que otorgue estabilidad al sistema. Y aquí llego justo como conclusión, pues, habría que analizar por qué este gobierno de la 4T recurre al ejército. Es muy importante, ¿no? Porque el ejército, primeramente recuperado por este gobierno, en su tarea de seguridad, ¿no? Hoy se le están otorgando cada vez mayores tareas y actuando en cada vez en más ámbitos de la vida nacional. En la construcción de aeropuertos, construcción de hospitales, construcción de estas agencias del Banco del Bienestar. Son múltiples. Fíjense que la crisis de la pandemia, el Estado no habría podido enfrentarla, sobre todo en sus primeros momentos, sin la incorporación del aparato sanitario del ejército, de la Fuerza Armada en general. ¿No? Pero eso, la incorporación del Estado se justifica del ejército a las tareas del Estado, se justifica por lo menos, a mi entender, en dos cosas. Primero, el Estado es el único actor social en este país que tiene dimensión nacional. Incuestionada. Ya nadie podría suponer un ejército fragmentado, el ejército de Tlaxcala, el ejército de Chiapaneco, etc. Es una institución nacional, con presencia nacional, efectiva. Bueno, la inseguridad, los efectos perniciosos de la globalización, especialmente perniciosos en el empobrecimiento de los campesinos de este país. La forma de inserción en las redes globalizadoras hizo que la mayor parte de las actividades agrícolas, sobre todo las que ocupan mayor número de personas, las que no son intensivas en uso de capital, no tuviera ninguna capacidad de competir. Y se abandonaron los campos. De ahí se explica pues los enormes flujos migratorios hacia, utilizando esta misma imagen del feudo, hacia el feudo, Estados Unidos, que está cada vez fortificado y con mayores murallas, para evitar que este ejército de desposeídos, ¿no?, perturbe el equilibrio precario de esos fortines del privilegio. Pero este efecto de no feudalización también ocurre al interior de Estados Unidos. Hay amplios sectores del territorio y de la población de Estados Unidos que quedaron excluidas de los efectos de esta globalización, cuya permanencia es el interés financiero. Esas son las bases de Trump, bastante importantes, numerosas, ¿no? Entonces, el ejército, volviendo a esta idea, el ejército
asegura coherencia, disciplina y efectividad de la acción estatal. Porque es una estructura centralizada y altamente jerarquizada. Entonces, vean, si nosotros queremos recuperar el Estado, incluso bajo esta idea del Estado movilizador, el Estado interventor, que construye políticas de desarrollo industrial, que busca implantarla, etcétera, que busca los equilibrios regionales, que busca romper las desigualdades, en fin, todo esto absolutamente necesario en nuestro país. Y esto implica actores colectivos. Y vean, ni siquiera el gobierno tiene un actor colectivo eficaz. Morena, el desastre de Morena, revela exactamente esto. Morena se organiza bajo las ideas y las prácticas del Estado movilizador priista, que busca la movilización a través del contrato clientelar, focalizado, restringido, legitimidad restringida. Entonces, tenemos un Estado que no tiene partido político eficaz, que no moviliza a los actores sociales, no lo articula, ¿no? Para exigir, demandar y ayudar a la realización de estas grandes tareas que implica recuperar el desarrollo en México y romper la extrema desigualdad. Entonces, el ejército además, adicionalmente, asegura la unidad del territorio. Porque esta fragmentación que sufre el Estado y la sociedad también tiene efecto en el territorio. Se fragmenta. Y por eso ahí surgen formas de dominio, los narcos, que construyen núcleos de soberanía. Ellos son los que cobran impuestos, son los que aplican la ley, etc. Entonces, fíjense, bueno, ojalá yo, a través de mis reflexiones presentadas en esta exposición, les pude haber dado alguna señal de lo difícil que es hoy reconfigurar el Estado. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Jaime. Valoramos mucho su ponencia. Resulta muy, muy interesante, muy, muy rica en conceptos, categorías, autores y una serie de planteamientos, ¿no?, que usted fue haciendo a lo largo de la misma. Sin lugar a dudas, esta crisis, ¿no?, del capitalismo lleva a un intento de reconfiguración del Estado, pero usted mismo va poniendo varios elementos, ¿no?, que llevan a una especie de incertidumbre, ¿no? Hasta dónde se puede reconfigurar el Estado en el contexto tanto global, ¿no?, por un lado, en que nos encontramos, como el propio contexto nacional, ¿no?, que hemos experimentado las últimas décadas, y los retos de la 4T, ¿no?, exactamente ante este abandono, ¿no?, de las necesidades colectivas, ¿no?, y el privilegio de las necesidades empresariales. Entonces, esto nos lleva a comprender en algún sentido la complejidad, ¿no?, de
de qué decimos exactamente, del reto que tenemos ante nosotros, desde la elección de Andrés Manuel López Obrador, por un lado, el papel que ha jugado Morena en estos años, el que está por jugar, ¿no? En el proceso electoral, y los retos, ¿no? Que siguen todavía, que se ven más, con mucha incertidumbre. Dejémoslo ahí para dar la palabra a los colegas. Nos mandan por el Facebook agradecemos a Montserrat y a Diana, ¿no? Ayudantes del área de Estado y Gobierno y Políticas Públicas que nos están apoyando en todo lo tecnológico. Y Montserrat nos manda unas preguntas que ha planteado el auditorio, ¿no? Eduardo, alguna pregunta. ¿Qué forma de Estado necesita la cuarta transformación, federal o centralista? Entonces la pregunta que hace el compañero. El doctor Antonio Sarur menciona y pregunta lo siguiente. La neofederalización es un concepto interesante sobre el vaciamiento de 5 años y de donde se ha tenido que contender contra la pandemia, desarrollando además espacios de disputa. Pregunto, ¿las decisiones de AMLO respecto de esos grupos autónomos significa la recuperación de la soberanía del Estado mexicano, por un lado, y por otro, esa recuperación es el centro de las disputas que hoy observamos en el enfrentamiento entre la derecha y el gobierno? Esa sería la segunda pregunta que tenemos ahorita aquí rápidamente a la mano, doctor. Bueno, yo también le quisiera hacer una pregunta, aprovechando que tengo la palabra. Si con respecto a este papel del ejército que estaba ahorita ya al final de su intervención mencionando, por un lado, una de las virtudes que usted marcaba es como, primero, le da posibilidad de enfrentar la pandemia, ¿no? Al gobierno, a Andrés Manuel López Obrador, por un lado. Por otro lado, le da unidad al Estado-Nación, ¿no? Al ser parte, pues yo creo que la institución más grande, ¿no? Que hay dentro del país propiamente. Y pero ¿cuáles serían como los riesgos, ¿no? De darle este rol al ejército, ¿no? En nuestro país. Esa sería como una pregunta. Riesgos y virtudes, ¿no? Aparte de las ya mencionadas. Bueno, y una tercera pregunta, cuarta que está llegando ahorita en este momento, dice la doctora Cristina Penso, instituciones supranacionales versus soberanía nacional como, como índice frente al Estado. ¿Y cómo puede un Estado actuar con leyes e instituciones creadas con una idea de supremacía del mercado? Esa será la segunda pregunta que plantea la doctora Penso. Muy bien, doctor, pues sin más que decir, le dejo la palabra y agradecemos su ponencia. Bueno, yo parto con tu pregunta, ¿no? Porque me toca personalmente. Yo soy exiliado de un golpe militar. Y viví un intento de golpe militar en Italia, el 74. Viví un intento de golpe militar en España, el 80. O sea, los militares no son mi simpatía. Eso en términos personales, ¿no? Pero de ahí, o sea, hay grandes riesgos. O sea, y ese es el problema, ¿no? ¿Cómo? Y que algunos de los que preguntan está implícita esta duda, ¿no? ¿Cómo reconfigurar el Estado? El Estado intervencionista, movilizador, era altamente centralizado y jerarquizado. O sea, los poderes estatales en México, pues eran mínimos, ¿no? Todo se decidía desde Los Pinos.
todo. Entonces, y había el Estado, este tipo de Estado, tenía actores colectivos que sustentaban, apoyaban y desplegaban recursos de movilizadores como las confederaciones sindicales y el partido político, el PRI. Y eran sumamente efectivas, porque la represión inherente a este tipo jerarquizado y altamente centralizado de ejercer el poder y el dominio está presente no solo en el Estado, no es solo el ejército el que reprime, reprimía los sindicatos, se reprimía al interior de los sindicatos, quizá al interior de organizaciones estudiantiles, etc. Estaba difuso el poder de coerción. La policía en este país era realmente aterradora. Bueno, sigue siéndolo, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que cambiar, pero ¿cómo? Volviendo a un Estado altamente centralizado y jerarquizado. Yo creo que es imposible. Solo posible si el ejército toma el poder. Fíjense la hipótesis que me atrevo a enunciar, ¿no? Con todos los problemas, ¿no?, de cómo esta institución altamente centralizada y jerarquizada puede comprender y enfrentar la enorme complejidad que implican las tareas de un gobierno nacional inmerso en los flujos y redes de la globalización. Entonces, por eso dudo de una pretensión que pudiese haber en el ejército ya que estamos cada vez ayudando más a gobernar, porque no gobernamos. No creo que florezca esa idea. ¿No? El ejército no es el único órgano de represión. Repito. La violencia en este país la genera los narcos y todo lo que el poder de la política de la narcodemocracia han capturado una parte importante del territorio. Y en ese territorio es donde se ejerce la violencia. Buena parte de las policías estatales y casi todas las policías municipales están subordinadas al narcotráfico. Si no, vemos lo que recientemente con esta familia que en Jalisco fue secuestrada por la policía. Entonces, no es el ejército el mayor y único órgano de represión en este país, ¿no? Eso está cambiando. O sea, a mí me sorprendió mucho cuando el general, al explicar lo que ocurrió con la frontera de Guatemala, inmediatamente dijo, el soldado no cumplió el protocolo. O sea, le asignó directamente y en exclusiva la responsabilidad, ¿no? Cuando antes todo se encubría. Un indicio de que algo quizás se está cambiando.
pero existe esa potencia, ¿no? Del ejército al invadir y asumir la plenitud de la función estatal, lo veo muy poco probable. Entonces, en esta pregunta, ¿es un Estado descentralizado, federal? Yo digo que está muy difícil la respuesta. Porque no solamente se tiene que reconfigurar el Estado, sino los actores sociales. Los partidos políticos. Creo, las encuestas están señalando, si no se cambia, van a desaparecer en esta próxima elección muchos partidos políticos. PRD, inclusive el PRI podría desaparecer. Entonces, pero no vemos formas nuevas de articulación de la acción política colectiva. Y esto es muy importante porque el Estado no puede ser la única instancia organizativa cuya tarea es la agregación de los intereses y su representación. Darle mayores poderes a los gobiernos estatales. Pero los gobiernos estatales están al interior de la misma lógica. Entonces, para mí, radicalmente la solución son la inauguración de formas de autogobierno que empiecen desde la comuna. Una nueva redistribución del poder. Pero ese no es el propósito de la cuarta transformación. Al menos explícito. Pero si quiere reconfigurar el Estado para asegurar el cumplimiento de sus tareas políticas, no hay otra manera. No hay otra manera. Estado y acción ciudadana son imprescindibles. ¿Cómo nosotros determinamos las preferencias? ¿Cómo jerarquizamos? Cuando los organismos colectivos no representan los intereses de las mayorías. El Estado no puede pretender ser el único articulador social. Ya históricamente se ha comprobado que no es posible. Y cuando han intentado, se revela la enorme ineficacia. Entonces, por ahí es que tenemos que dirigir el debate, reflexionar. Todo esto es nuevo. ¿No? Y creo que todavía no hay suficiente reflexión. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya casi para terminar, vamos a agregar aquí dos preguntas que llegaron y que están bastante interesantes y evidentemente están relacionadas con el tema que estaba desarrollando. Dice Jorge Peregrino, excelente. ¿Se pueden recuperar las capacidades de intervención del Estado bajo esta visión que nos presentas?
Esa es la primera pregunta. Dice Samantha Valle, pero realmente dentro de un sistema capitalista puede llegarse a una igualdad económica. Realmente la pobreza es un gran problema, pero que podría hacerse pero ¿qué podría hacerse ante este problema, aparte de lo que mencionó anteriormente? Y bueno, con esas dos preguntas cerraríamos, doctor. No sé si quiera agregar algo más. No, mira, yo quiero contestar sobre todo la segunda pregunta, ¿no? Es que bajo el capitalismo no se puede hacer nada en términos especialmente de la desigualdad. Yo tuve la oportunidad de vivir en Dinamarca, ¿no? En donde había bueno, ahora con límites por este dogma neoliberal que también allá se impuso. Pero me impresionó el grado de igualdad. Ahora, el secreto, ¿por qué en un Estado capitalista? Cuando yo llegué ahí en los años 70, el primer ministro era un dirigente sindical. Los sindicatos eran un poder político que dominaba y dirigía la socialdemocracia. También en Suecia y en Noruega, que son los estados más igualitarios del planeta. Ya al interior del capitalismo también es posible avanzar bajo la búsqueda de mayores situaciones de igualdad y de eliminación de la pobreza. No, entonces eso yo creo que es muy importante entenderlo, y ojalá todos tuvieran la oportunidad de conocer esa experiencia. Pero repito, Dinamarca, Noruega, Suecia, eran países pobrísimos, con flujos migratorios extraordinarios. A finales del siglo XIX y en inicios del siglo XX. Tienen pocos, escasos recursos naturales. Entonces el problema, pues, justamente político. Bueno, con eso terminaría yo, pues. Muchas gracias, doctor Jaime Ramírez Faundes. Ha sido muy interesante este diálogo con usted. Sin duda plantea muy bien la discusión con respecto a las necesidades y los retos que asume ahorita la 4T ante esta demanda social, ¿no? De menos pobreza, mayor educación, redistribución de la riqueza, acceso a la salud, vivienda, servicios básicos, etcétera, ¿no? Y usted lo planteó muy bien, ¿no? La propia dinámica de la crisis del capitalismo llevó a que otra vez un conjunto de actores sociales viera en el Estado una forma de resolver estas contradicciones que cada vez se agudizaban más dentro del modelo neoliberal, ¿no? Entonces ahorita está el reto, sin lugar a dudas, hay incertidumbre más que cualquier otra posibilidad de apuesta real que uno diga que el Estado ha tomado este camino y vamos hacia un lugar, no queda muy claro, hay muchos actores políticos, ¿no? En juego, desde nacionales e internacionales, por un lado, y por otro lado, pues también la falta de actores políticos, ¿no? Para la propia presidencia de la República aquí en México, como usted lo mencionó con respecto a Morena, y que realmente es una crítica severa, pero muy pertinente, ¿no? Para ver que realmente sí hace falta un trabajo de politización y de educación en la praxis política para que se reoriente la construcción de un Estado que no puede estar nada más dictado, construido desde la figura de la presidencia de la República, ¿no? Se requiere mucho trabajo político atrás y eso hace falta. Pues no queda otra más que agradecerle a usted primero, doctor,
en su presencia. También agradecerle a las alumnas y alumnos de la universidad, a los colegas y colegas que están viendo esta transmisión por Facebook. Decía yo a Montserrat y Diana, que trabajan en la UAM, en el área de Gobierno y Políticas Públicas, son ayudantes de ahí. Les agradecemos todo su apoyo técnico. Y bueno, invitamos al público a que esté pendiente porque este mes viene otra conferencia de este ciclo de conferencias y no queda otra más que darle las buenas tardes a todos y todas. Y muchas gracias, doctor, y hasta luego a todos y todas. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.